Ahí lo tenemos ya. Bueno, veamos esto, pues. Ahora vamos a hablar un poquito de las leyes de Morgan. Yo en su momento les estaba explicando la parte de la negación. La negación simple, digámoslo así, para tanto proposiciones simples como proposiciones compuestas. Y la negación simple, en pocas palabras, es venir y negar, en este caso, pues una proposición, ¿verdad? O negar ambas proposiciones en una proposición compuesta. Las leyes de Morgan, en este caso, o las leyes del álgebra proposicional, si ustedes lo quieren ver de esta manera, pues consisten prácticamente en una forma de negación para las proposiciones compuestas. Ojo con esto. Esto se aplica únicamente a proposiciones compuestas. Entonces, aquí vamos a utilizar una especie de pequeñas fórmulas que nos van a servir a nosotros para poder venir y negarlas. En este caso, vamos a ver un pequeño concepto. Dice que las leyes de Morgan pues, son una parte de la lógica proposicional y analítica creada por en este caso Augustus de Morgan. Él, él era de Madura, ¿verdad? Prácticamente nació en Londres, ¿verdad? En el año 1806 y murió en el 1871. Entonces, cuando yo quiero encontrar un equivalente, fíjense bien, un equivalente para, para proposiciones, en este caso, donde yo tenga que venir y negar, aplico las leyes de Morgan. Eso es en pocas palabras. Es lo que les decía, es otra forma de negar proposiciones compuestas. Veamos aquí. Para la negación, en este caso, de las diferentes proposiciones compuestas, pues hay una regla específica para cada uno de los conectivos lógicos. Tengo la negación para la conjunción, la negación para la disyunción, la negación para la implicación y la negación para la doble implicación o bicondicional. Tenemos una regla para cada una de ellas. De hecho, al final pues les voy a mostrar una pequeña tablita que eso les va a ayudar a ustedes a poder entender qué es lo que deben hacer, ¿verdad? En su momento pues se les va a quedar, ya después de estar practicando se les va a quedar el proceso. Eso no es nada de otro mundo. Entonces veamos. Vamos a empezar con estas dos, la conjunción y la disyunción. Entonces, por ejemplo, la negación de la conjunción, ¿verdad? La negación aplicando las leyes de Morgan se ve de esta manera, ¿sí? Fíjense bien, pues aquí en la parte de arriba, tengo yo la negación simple del lado izquierdo, es lo que estoy señalando en este caso, con mi cursor. Solo vamos a remarcar, ahí vamos a usar el resaltador, perdón. Aquí, esto que están viendo ustedes aquí o que acabo de resaltar, esto es mi negación simple, de forma simbólica. ¿Qué significa la negación simple? Bueno, vienen ustedes y niegan ambas proposiciones dejando el mismo conectivo, pero su equivalente aplicando las leyes de Morgan, pues es esta de acá, la del lado derecho. Y miren lo que se hace aplicando las leyes de Morgan. Si el conectivo de la proposición compuesta es I, así como está esto en verde, o la I que está resaltada en verde, pues yo debo aplicar esta ley de Morgan. Dice, niego la primera proposición, cambio el conectivo, en este caso I por O, y niego la segunda proposición. Esa es la regla. Vean, pues, vean bien el ejemplo que voy a explicar en este momento. Entonces, prácticamente dice, un año tiene 12 meses y una semana tiene 5 días. Fíjense bien. ¿Qué es lo que debo ubicar en mi proposición compuesta? El conectivo. En este caso, el conectivo es I. Si me dicen que lo niegue a través
de la negación simple, aquí está la negación simple, si lo ven está resaltado en amarillo, dice, un año no tiene 12 meses y se mantiene el conectivo. Una semana no tiene 5 días. Fíjense bien. Cuando me digan que aplique la negación simple, vengo yo, niego ambas proposiciones y dejo el mismo conectivo. Pero si me piden que niegue esa proposición compuesta aplicando las leyes de Morgan, si el conectivo es y, entonces ¿qué hago? Niego ambas proposiciones. Un año no tiene 12 meses y el conectivo y lo cambio por el conectivo o su contraparte, en este caso que es o. Miren bien, un año no tiene 12 meses o una semana no tiene 5 días. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo pasa con la disyunción. Cuando me piden a mí que niegue aplicando las leyes de Morgan y el conectivo es o, niego ambas proposiciones y cambio el conectivo y, o en este caso el conectivo o por y. Ese es su contraparte en pocas palabras. Ahorita voy a realizar otros ejemplos. Veámoslo acá. Así más fácil. Vamos aquí. Vamos a colocar un ejemplo bien sencillo, ¿sí? Veámoslo aquí. Por ejemplo, un año tiene 12 meses. Y, bueno, ese es el que está allá. Vamos a colocar aquí. Y un mes tiene, vamos a colocar mes comercial, ¿verdad? Vamos a colocar que tiene 30 días. Ahí está. Veamos. Fíjense bien, pues. Esta es mi proposición compuesta. ¿Qué debo identificar primero? El conectivo. En este caso, el conectivo, si ustedes lo ven, es I. Muy bien. Entonces, aquí vamos a aplicar dos cosas. Uno, la negación simple. Si a mí me dicen que niegue esa proposición compuesta, pero no me están pidiendo las leyes de Morgan, bueno, entonces hace referencia a una negación simple. Entonces, ¿a qué hace referencia la negación simple? Bueno, la negación simple me indica a mí que simplemente niegue, ¿verdad? Ambas proposiciones. Voy a colocarlo de esta manera. P, E y Q. Ahí está. Ese es el símbolo o la simbología de la negación simple. Negar ambas proposiciones. Entonces vamos a quedar esto. Un año no tiene 12 meses. Y fíjense, se mantiene el conectivo, no cambia. Y un mes no tiene 30 días. Ahí está. Esto es la negación simple. Bueno, ahora me dicen que aplique las leyes de Morgan. La negación a través de las leyes de Morgan. Entonces aquí, la ley de Morgan en este caso me indica lo siguiente. Fíjense, pues esta es la forma en que lo voy a trabajar. Si el conectivo es y, entonces yo debo hacer esto. Niego la proposición P, ¿verdad? El conectivo lo cambio, ya no va a ser I, sino que lo voy a cambiar a O y niego la segunda proposición. Ya se dieron cuenta que hay diferencia. Si es negación simple, pues lo único que hacemos es negar ambas proposiciones y dejo el mismo conectivo, no cambio. Pero si la negación es a través de las leyes de Morgan, entonces niego ambas proposiciones, pero el conectivo y lo cambio por o. Entonces, ¿cómo queda esto? Un año no tiene 12 meses y aquí está el cambio. O un mes no tiene 30 días. Y ahí está, miren. Entonces, si se dan cuenta, aquí se cambió el conectivo. Cambié el conectivo y por o. Eso es aplicando la ley de Morgan. Debemos tener cuidado con esto. Entonces, lo mismo pasaría si el conectivo fuera, en este caso,
el O. Si fuera O, lo cambio por I. Vamos a hacer uno aquí Vamos a correr un poquito esto. Para ver si... reducir un poco el zoom ahí para que entre otro ejercicio. Entonces veamos, aquí apliqué prácticamente la ley de Morgan para el conectivo I, ¿sí? Este es I. Ahora vamos a trabajar un ejemplo con O. Vamos a colocar aquí, una semana tiene 7 días, ¿verdad? O un día tiene 24 horas. Veamos, pues. Cuando me estén dando ejercicios de este tipo, ¿qué debo identificar primero? El conectivo. Ahora este es un conectivo O. Entonces me dicen que aplique la negación simple. Bueno, simbólicamente esto se ve de esta manera. Miren. P o Q. Esta sería mi forma simbólica de la negación simple. ¿Qué me está diciendo? Niegue ambas proposiciones y deje el conectivo O. Entonces, ¿cómo quedaría esto negado? Una semana no tiene 7 días o un día, ¿verdad? No tiene 24 horas. Y ahí está. Si se dan cuenta, solo negué las proposiciones y dejé el mismo conectivo. Eso es la negación simple. Pero si me dicen que aplique la ley de Morgan, bueno, simbólicamente, ¿cómo se ve esto? Se ve de esta manera. Negación de P, el conectivo O en este caso lo cambio por I y niego la segunda proposición. Veamos. Si se dan cuenta, ¿cómo quedaría esto? Una semana no tiene 7 días. Ahora cambio el conectivo O por I. Y un día no tiene 24 horas. Y ahí está. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el conectivo lo cambié. Ahí está. Entonces, si mi proposición, vuelvo a repetir, si mi proposición compuesta, en este caso, tiene el conectivo I, y me dicen que aplique, en este caso, la ley de Morgan, pues, ¿qué debo hacer? Niego ambas proposiciones y cambio el conectivo I por O. Aquí está. Si tengo una proposición compuesta que tiene el conectivo I, me dicen que aplique la negación simple, lo que voy a hacer es negar ambas proposiciones y dejo el mismo conectivo. Ahí no hay cambios, ¿ya? Solo negarlas. Si me dan una proposición compuesta y yo tengo el conectivo O, me piden que aplique la negación aplicando la ley de Morgan. ¿Qué hago? Niego ambas proposiciones y cambio el conectivo O por I. Pero si es una negación simple, pues lo que debo hacer ahí es venir, negar las dos proposiciones y dejo el mismo conectivo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok. Veamos. ¿Alguien me había dicho algo ahí? Perdón. No, nada, Inge, solo para confirmarle que sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver otro pequeño ejemplo. Voy a modificar estos que están aquí, los vamos a modificar para que vayamos practicando. Veamos ahí. Vamos a buscar otros ejemplitos sencillos. Vamos a colocar aquí 1 metro. Vamos a colocar aquí que tiene 100 centímetros. ¿Verdad? Y es una medida de longitud. Ahí está. 1 metro tiene 100 centímetros y es una medida de longitud. A ver, pues.
Vamos ahora con ustedes. Me van a hacer un favor. Escriban por medio del chat cuál es la negación simple de esta proposición, de la que acabo de agregar. Voy a borrar la que está a la par para que no se confundan. Un metro tiene 100 centímetros y es una medida de longitud. ¿Cuál sería la negación simple de esa proposición compuesta? Entonces acá, un metro no tiene 100 centímetros y no es una medida de longitud. Y ahí está. Si se dan cuenta, la negación simple, venimos, negamos cada proposición y dejo el mismo conectivo. Muy bien, excelente. Gracias ahí por escribir la respuesta. Bueno, veamos ahora. Ahora vamos con el otro. ¿Cómo quedaría esta misma proposición aplicándole la negación a través de la ley de Morgan? ¿Sí? Fíjense, pues ahora es la negación aplicando la ley de Morgan. Vean simbólicamente qué se hace. Se niegan las dos y cambio el conectivo I por O. Un metro no tiene 100 centímetros. Ahora aquí cambiamos el conectivo. En lugar de I, va O. O no es una medida de longitud. Y ahí está. Ahí estoy aplicando prácticamente la ley de Morgan usando el conectivo I. Entonces, si el conectivo es I, lo cambio por O. Bueno, veamos otro. Ahora vamos a trabajar otro ejemplo. En este caso, ¿verdad? Vamos a aplicar otro ejemplo, solo que ahora lo vamos a cambiar por el conectivo O, por ejemplo. Vamos a borrar esto de acá. Voy a mover un poquito esto para que no se mezcle tanto. La libra es una medida de peso, ¿verdad? O vamos a colocar aquí, un quintal tiene 100 libras. A ver, ¿cómo quedaría la negación? Solo aquí vamos a cambiarle al conectivo O. A ver, ¿cómo quedaría la negación simple de esa proposición compuesta? La libra no Así. es una medida de peso. O, ¿verdad? Un quintal no tiene 100 libras. Y ahí está, lo que usted acaba de decir. Y lo que están escribiendo los demás compañeros ahí. Excelente, muchas gracias ahí. Entonces, si se dan cuenta, esto pues es bien sencillo. Por algo las leyes de Morgan son un equivalente para poder negar proposiciones compuestas. Ojo con esto. Esto va aplicado a proposiciones compuestas exclusivamente. Ahora, hágame un favor. ¿Cuál sería la negación, perdón, aplicando leyes de Morgan? Entonces, como mi conectivo es O, voy a cambiar ese conectivo O por el conectivo I a la hora de negar. La libra no es una medida de peso. Ahora cambio el conectivo O por I. Y un quintal no tiene 100 libras. Y ahí está, miren. Ahí aplicamos las leyes de Morgan para ambos conectivos, tanto para la conjunción como para la disyunción. Ahora veamos los otros dos. Por ejemplo, ahora vamos a aplicar lo que es la ley de Morgan para la negación en función de la condicional y la bicondicional. Entonces, vean. Si yo tengo una proposición compuesta aplicando la condicional, es decir, el sí entonces, aquí pues si la regla sí ya cambia un poquito. La negación simple para la condicional, pues venimos, negamos ambas proposiciones, pero dejo el mismo conectivo.
Ahí no hay cambios, ¿sí? Veamos este ejemplo. Si un año tiene 12 meses, entonces una semana tiene 5 días. Entonces, ¿cuál sería la negación simple? Si un año no tiene 12 meses, entonces una semana no tiene 5 días. Aquí no cambia. Lo único que no cambia el conectivo específicamente. Lo único que va a cambiar son las proposiciones. Las voy a negar, pero el conectivo se mantiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando me dicen que aplique la ley de Morgan? Entonces, cuando me dicen que aplique, en este caso, la ley de Morgan, aplico esto que está aquí del lado derecho. Vean bien. Fíjense bien cómo queda ahora. La primera proposición se queda como está. ¿Sí? Me doy a entender. Si se dan cuenta, no tiene un signo de negación antes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La primera proposición se queda tal y como está. El conectivo, cambio el sí, entonces lo voy a cambiar por la I. Y la segunda proposición, fíjense bien, esa sí debo negarla. Esta es la regla que debo seguir para aplicar en este caso la negación a través de la ley de Morgan para la implicación. Entonces miren cómo queda esto. Un año tiene 12 meses. Ahí aplica lo que dice aquí la primera parte. La primera proposición se va a quedar tal y como está. ¿Sí? Se queda tal y como está. Entonces, de acuerdo a la proposición original, dice un año tiene 12 meses. Entonces, acá se quedó igual. Un año tiene 12 meses. El conectivo sí lo debo cambiar. En lugar del sí, entonces, debo colocar y. Vean, un año tiene 12 meses y ahora me dice, la segunda proposición, a eso hace referencia a este PQ, ¿verdad? Primera proposición, segunda proposición. La segunda proposición debo negarla, ¿sí? Entonces vean cómo queda. Una semana no tiene 5 días. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto. Veamos bien. Voy a correr esto otro poquito acá. Ahora, si yo aplico esto para esta proposición, lo voy a editar aquí. Fíjense. La libra es una medida de peso. Aquí voy a cambiar esto. Entonces, un quintal tiene 100 libras. Entonces, veamos cómo quedó esto. Quedó de esta manera. PQ. Negación de PQ. Entonces, aquí, vamos a borrar esto acá. Y voy a borrar esto acá, lo vamos a reescribir. Entonces, ¿cómo queda esto? A través de la negación aplicando las leyes de Morgan. La primera proposición se queda igual. Cambio el conectivo por I y niego la segunda. Miren, así me queda la ley de Morgan. Negación simple. Entonces, la negación simple es esto. Sí, aquí solo niego las proposiciones y el conectivo se queda. Si la libra no es una medida de peso, entonces un quintal no tiene 100 libras. Ahí está. Entonces, si me dicen a mí, aplique la negación simple para esta proposición compuesta donde el conectivo es la implicación o el sí, entonces, bueno, entonces simplemente niego las proposiciones y dejo el conectivo. ¿Sí? Lo dejo tal y como está. Bueno, pero ¿qué pasa con la ley de Morgan? Entonces, la ley de Morgan ya tiene otro contexto. Entonces me dice, la primera proposición P la deja así como aparece originalmente. Muy bien, entonces vamos a hacerle caso. Voy a colocar aquí, la libra es una medida de peso. Vale, ahora dice que el conectivo, fíjense bien, el conectivo lo debo cambiar por I. Entonces aquí, la libra es una medida de peso y ahora me está diciendo, la segunda proposición, fíjense bien, la segunda proposición la debo negar. Entonces, acá, por ejemplo, un quintal tiene 100 libras, lo debemos negar. ¿Cómo quedaría esto? Un quintal no tiene 100 libras. Y ahí está. Esta sería la negación de la implicación a través de las leyes de Morgan.
Veamos otro ejemplo. Voy a ir modificando estos. Ahora, ¿por qué? Porque ahora se van a dar cuenta. ¿Qué pasa si hay una proposición ya negada desde el principio? Bueno, no hay tanto problema. Si ustedes siguen las indicaciones, no les va a generar ningún problema. Vamos a colocar aquí. Si la Tierra es un planeta, ¿verdad? Entonces, una estrella es un astro. Bueno, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. Pero voy a negar esta primera. Miren, si la Tierra no es un planeta. Vean, esta está negada. Entonces, vean, me dicen que aplique la negación simple para eso. Bueno, pero si hay una ya negada, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, la Tierra no es un planeta. Este está negado. Entonces, si me piden que lo vuelva a negar, simplemente le quito la palabra no. Entonces me va a quedar esto. Si la Tierra es un planeta, entonces una estrella no es un astro. Por ejemplo, vean, esta es una combinación. Aquí apliqué la negación simple, pero ahora miren qué pasa con la ley de Morgan. La ley de Morgan me dice que la primera proposición la debo dejar tal y como está. Si aquí está negada, así se va a quedar. Entonces vean, la Tierra no es un planeta. Entonces ahí cumplí con lo que dice la ley de Morgan. La primera proposición se va a quedar tal y como está. Muy bien. Entonces ahora cambio el conectivo por y me dice la segunda proposición debo negarla. Entonces voy a colocar y una estrella no es un astro. Y ahí está, ¿bien? Entonces si se dan cuenta es bien sencillo. Si sigo las instrucciones, va a ser bien sencillo todo esto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta de la estrella también estuviera negada? Una estrella no es un astro. Entonces, vean, ¿qué pasa aquí? Las dos están negadas. Entonces, la negación simple, ¿esto cómo queda? Si la Tierra es un planeta, entonces una estrella, ¿verdad? Aquí le quito la palabra no. Entonces me queda una estrella es un astro. Porque resulta que las dos estaban negadas. Y si yo las vuelvo a negar, me queda como dos proposiciones, en este caso, pues al final, o como una original, ¿verdad? Sin tener una negación específica. Entonces me quedaría, si la Tierra es un planeta, entonces una estrella es un astro. Ahí ya tengo la negación simple. Pero ¿qué pasa con las leyes de Morgan? La primera se queda tal y como está. La Tierra no es un planeta. Cambio el conectivo por y la segunda debo negarla. Entonces vean, como aquí está negado, y me dicen que lo niegue, le quito la palabra no. Entonces me va a quedar de esta manera. Y una estrella es un astro. ¿Vean? Entonces recuerden, hay que seguir las instrucciones de acuerdo a las reglas, en este caso la ley de Morgan, o a la fórmula si quieren verlo de esa manera. Este sería como que mi forma simbólica o mi fórmula, la que voy a seguir para poder aplicar la ley de Morgan. Entonces recuerden, el P y Q o las variables P y Q son representativas aquí, pero también representan esto. Primera proposición, segunda proposición. Entonces, si me dicen que la primera proposición, o si ven ustedes que la primera variable no tiene el signo de negación, significa que deje la primera proposición tal y como está. Si la proposición tiene el signo de negación, significa que yo debo negar la proposición en este caso. Y el conectivo, pues prácticamente es el que debo utilizar. ¿Qué pasa ahora con la bicondicional? Esta es la más extensa en cuanto a la aplicación de la ley de Moore. Resulta que la bicondicional pues ya está compuesta, ¿verdad? Es una proposición compuesta al final. La negación simple de la bicondicional como tal, pues es venir, negar las proposiciones y dejo el mismo conectivo. Veamos el ejemplo. Un año tiene 12 meses, sí, solo sí. Una semana tiene 5 días. Pero miren cuál es la negación simple. Un año no tiene 12 meses, sí, y solo sí. Una semana no tiene 5 días. Aquí negué ambas proposiciones y dejé el mismo conectivo. Ahí no hay pierde con la negación simple. Pero miren qué pasa con la ley de Morgan. Aquí
Esta es una proposición o una combinación, en este caso, de la condicional. ¿A qué me refiero? Vean. La primera parte es la P, ¿verdad? Primera proposición, se deja tal y como está. Coloco el conectivo I y niego la segunda. Después uso el conectivo O y ya viene la segunda parte. Ahora intercambio, fíjense bien, intercambio de lugar las proposiciones. Coloco la segunda proposición Q, uso el conectivo I y niego la primera proposición P. Ya le doy yo vuelta. Miren cómo queda la ley de Morgan aquí. Un año tiene 12 meses y una semana no tiene 5 días. Ahí apliqué la primera parte. O una semana tiene 5 días y un año no tiene 12 meses. Ahí apliqué la segunda parte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esto. Si se dan cuenta, la ley de Morgan para la bicondicional. Voy a modificar este ejercicio de aquí. Vean, pues vamos a colocar esto. La Tierra no es, si queremos a dejarlo en positivo ahorita y después lo voy a volver a cambiar. La Tierra es un planeta si y solo si una estrella no es un astro. Vamos a dejarlo así. Vean acá, por ejemplo, esto me quedaría, la negación simple me quedaría de esta manera. Me está diciendo que niegue ambas y dejo el mismo conectivo. Pero miren qué pasa con la ley de Morgan aplicado al sí solo sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo la primera parte, ¿no? La segunda parte es Q, ¿verdad? Q y negación de P. Ahí está. Ya después les voy al final de la presentación, aquí está el resumen. Esta tablita muestra todas las formulitas, si quieren verlo así, de cada uno de los tipos de conectivos en función de la ley de Morgan y la negación simple. Pero la negación simple ya sabemos. La negación simple no es más que negar las proposiciones y dejo el mismo conectivo. Pero la ley de Morgan sí tiene una variación de acuerdo al conectivo. Si uso el conectivo I, aquí está el equivalente en la ley de Morgan. Si uso el conectivo O, aquí está el equivalente en la ley de Morgan. Si uso el conectivo si entonces o la implicación, aquí está su equivalente de acuerdo a la ley de Morgan, que es lo que deben hacer. Ustedes solo deben seguir lo que les pide la fórmula y no hay pierde. Y aquí está el de la doble implicación o bicondicional y aquí está su equivalente como parte de la ley de Morgan, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, mira, pues, la negación simple para este ejemplo. La Tierra no es un planeta si y solo si una estrella es un astro. Como ya está negada aquí arriba, pues le quito la palabra no y ya lo vuelvo a negar. Y eso sería mi negación simple, ahí no hay pierde. Pero ahora vamos con la de Morgan. Bueno, para la de Morgan vamos a empezar por esta parte. Primero trabajo esta parte, ¿sí? Le voy a marcar ahí en rojo. Entonces, ¿qué me dice la primera parte? La primera proposición, déjela tal y como está, me dice. Muy bien. ¿Cuál es la primera proposición? P. La Tierra es un planeta. Entonces voy a colocar aquí. La Tierra es un planeta. Ahí está. Ya lo dejé tal y como está. Bueno, ahora me dice que use el conectivo I. Muy bien. Coloco I. Ahora me dice, la segunda proposición debe negarla. Bueno, la segunda proposición acá es una estrella, no es un astro. Si me dice que lo niegue, entonces me va a quedar una estrella es un astro. Ahí ya lo negué porque le quité la palabra no que estaba ahí la que lo negaba al principio. Ya terminé la primera parte. Ahora voy con el conectivo, en este caso, O. Me toca el conectivo O. Entonces aquí voy a colocar O, ¿verdad? O. Y ahora voy con el siguiente. Me dice la segunda parte. Esta de aquí. Vamos a marcar con otro color. Vamos a marcarlo con un color verde para que se vea. Ahora la segunda parte dice,
Coloque la segunda proposición. Fíjense, primero está Q. Coloque la segunda proposición tal y como se la dan. Eso significa, si no tiene el signo de negación, en pocas palabras me estás diciendo que coloque la segunda proposición tal y como está. ¿Y cuál es la segunda proposición? Una estrella no es un astro. Fíjense bien. Coloco ahora el conectivo I. Y ahora me dice que coloque la primera proposición P, solo que ahora va negada. Entonces voy a colocar, la Tierra no es un planeta. Y ahí está. Miren, esto es la negación de la bicondicional aplicando la ley de Morgan. Si sigo las instrucciones de acuerdo a la fórmula, si quieren verlo así, entonces no se me va a complicar. Bueno, a ver, les voy a colocar un ejemplo aquí a ustedes para que lo puedan aplicar. Un triángulo, en este caso, tiene 3 ángulos. Si, solo si, ¿verdad? Un cuadrado tiene 4 lados. A ver, háganme un favor. ¿Cuál sería la negación simple de esa proposición? Pueden escribirlo ahí al chat, por favor. ¿Mm? Un triángulo no tiene 3 lados, sí, solo sí. Un cuadrado no tiene 4 lados. Correcto, así es. Y esa sería la negación simple. Ahí está. Muy bien, así es, correcto. Un triángulo no tiene 3 ángulos, sí, solo sí. Un cuadrado no tiene 4 lados. Bueno, esta está sencilla. Vamos con la ley de Morgan. Ahora, ¿cómo quedaría la negación de esta proposición compuesta aplicando la ley de Morgan? Vayan por etapas acá, por favor. Es importante que ustedes vengan y vayan por partes. Primero la que marqué con rojo, después la que marqué con verde. No se les vaya a olvidar el conectivo O que está en medio de ambas, ¿sí? A ver, pueden escribirlo ahí por medio del chat, a ver cómo les queda esto. La primera proposición se queda tal y como está, entonces voy a colocar aquí, un triángulo tiene 3 ángulos. Después debo usar el conectivo I, ¿verdad? Y ahora la segunda proposición, de acuerdo a esto, dice que lo niegue. Vamos a ver, ya escribieron ahí, un triángulo tiene 3 ángulos y un cuadrado no tiene 4 lados, o un cuadrado tiene 4 lados y un triángulo no tiene 3 ángulos. Correcto, ahí estamos bien, Rosendo, excelente. Entonces veamos acá, es esto, un triángulo tiene 3 ángulos y, ¿verdad? Un cuadrado no tiene 4 lados. Ahí ya terminé la primera parte, hasta aquí, lo que está en rojo. Ahora uso el conectivo O, ¿sí? O, y me voy a la segunda parte, lo que está marcado en verde. Dice que coloque ahora la segunda proposición, que es Q, y mi segunda proposición es un cuadrado tiene 4 lados. Entonces lo coloco. Un cuadrado tiene 4 lados. Y, ¿verdad? Ahora me dice que coloque la primera proposición, solo que va negada. Entonces le voy a colocar aquí. Y un triángulo no tiene 3 ángulos. Y ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Si seguimos las instrucciones, o en este caso, la regla, no hay pierde. Y es esta tablita que ustedes ven aquí. Si se sigue a cabalidad, no va a haber ningún problema con esto.